Anyways, lo que estaba diciendo es que necesitamos mentes nuevas, mentes renovadas, mentes con ideas y conceptos nuevos para que esta profesión avance, porque peleando entre nosotros no vamos a avanzar, solamente comunicándoles y educando a las personas de nuestro alrededor es que podemos avanzar esta profesión. Y estoy feliz de estar aquí con ustedes en Café Quiropráctico. Hoy primer invitado de esta serie, ya van 5 cafés quiroprácticos. La gente les encanta este espacio y hoy vamos a seguir hablando de ciencia. Este joven muchacho ganador no necesita introducción. Una sangre nueva a la quiropráctica, lo que trae. Así que voy a dejar que tú mismo te presentes y le digas a la gente como que cuál es tu background y qué nos vas a enseñar hoy. Ok, perfecto, perfecto. Saludos a todos. Mi nombre es el doctor Ramírez. Dame hombre, que estoy aquí un poquito con lagging. Perfecto. Mi nombre es el doctor Ramírez, recién graduado de Life. Ahora estoy de vuelta a mi isla, a Puerto Rico. Estoy ya practicando, ¿verdad? Ejerciendo en la Clínica Vitali, donde, ¿verdad? Tengo la subespecialidad de neurología funcional. Y ahí estoy, ¿verdad? Sirviendo y en verdad algo bello, algo proveer, ¿verdad? Y ver esos cambios que a través de con la quiropráctica y un conocimiento, ¿verdad? Más abstracto de la neurología funcional y, ¿verdad? Que eso es lo que somos, ¿verdad? Doctores del sistema nervioso y entender eso y saber dónde ajustar, cuándo ajustar, por qué ajustar, que es bien importante, que ahí va la filosofía, ¿verdad? Y el ciencia y el arte que se combinan juntos y eso es lo que crea la quiropráctica. Ahí es que verdaderamente ve esos cambios gigantescos y más cuando, ¿verdad? Tú sabes lo que tú haces. Eso es algo bello. Y nada, estamos ready para profundizar un poquito en en la neurología en sí. En verdad nos vamos desde lo más básico y nos vamos tan deep como, ¿verdad? Como el universo quiera. Sí, yo creo que los primeros 5 o 10 minutos van a ser de teoría básica, fundamental, como para plantear una fundación bien sólida. Y creo que en minuto 15 en adelante vamos a solamente filosofar con estos conceptos y cómo los aplicamos en nuestra realidad y cómo dejan de ser teoría y se vuelven aplicaciones, se vuelven conceptos que podemos usar para que podamos hacer algo duro todos los días y después tú me vas a ampliar un poquito más en eso y cómo Súper. eso se convierte en la neurología y cómo esa neurología se convierte en tu realidad y cómo la realidad es tu realidad personal y cómo eso se convierte en tu personalidad. Va a estar brutal. Así que la regla del juego es la siguiente. Traigan una bebida. Espero que tengan algo aquí en la mano, que tomándose una agüita, un café, es un Agüita. poquito tarde, pero de pronto un cafecito, un tecito, y se pongan cómodos, abran el corazón, abran la mente para que puedan entender. Traten de no tener una mentalidad tan restringida para que puedan aprender, porque así es que yo aprendo, solamente abriendo mi mente. Estamos primero que todo, en la fase de la ciencia, ¿cómo podemos entender este sistema nervioso de nosotros? Entonces, yo personalmente lo divido en 2 partes: el sistema periférico nervioso y el sistema central nervioso. El sistema periférico es lo que colecta esa data, que nos crea la realidad, ¿cierto? Lo caliente, lo frío, etcétera. O sea, hay muchas realidades que podemos construir solamente coleccionando la data que está a nuestro alrededor, peligro, no peligro, etcétera. Entonces esa data la colecciona el sistema periférico, la trae por el conducto o por los tejidos neurales hasta el central, que es la médula dorsal, el tallo encefálico y el cerebro. Este cerebro de nosotros recibe esa información sensorial, la convierte en una respuesta motora y así es que podemos responder a los diferentes estímulos que tenemos en el día a día. Así es como yo lo entiendo, así es como lo he tratado de comunicar a la gente. No sé si quieres ampliar solamente en esa idea para seguir creando fundamentos sólidos. No, claro, claro, no, y es válido, ¿verdad? Explicar cómo te fuiste, ¿verdad? De lo más esencial, entonces te fuiste profundizando a las subdivisiones, ¿verdad? De lo que es el sistema nervioso. Y algo bien importante, ¿verdad? De explicarle el por qué el sistema nervioso. Porque si nos vamos, ¿verdad? Millones, billones de años atrás, cuando, ¿verdad? Solamente era una célula donde no había un sistema nervioso, era como que, ok, ¿y por qué entonces
¿verdad? Al universo, a un Dios, a la inteligencia universal, le dio con crear un sistema nervioso. Y es que antes, ¿verdad? Cuando éramos una sola célula, se podía comunicar una sola célula, ¿verdad? Toda junta, como que del este al oeste se podía comunicar. Bruce Lipton dice que el sistema nervioso de la célula, el cerebro, es la membrana celular. Pero luego de esto, cuando nos fuimos, ¿verdad? Dividiendo, evolucionando, que se fueron añadiendo una célula encima de la otra, ¿verdad? Que éramos multicelulares, teníamos muchas. Esta célula de acá con esta célula de acá no estaban recibiendo el mismo lenguaje. Y entonces tenían que entonces estar hablando lo mismo, ¿verdad? Crear una buena comunicación para entonces de esa manera crear una comunidad en la cual las todas están vibrando a la misma frecuencia por el bien de adaptarte, entonces de reproducirte y entonces poder, ¿verdad? Ser lo que somos ahora mismo, que somos un organismo, pero también hay una comunidad y podemos entonces coexistir el uno del otro. So, ahí es que viene como que la fundación, ¿verdad? De lo que es el sistema nervioso, que es para crear una comunicación interna que se traslada en una comunicación interna para, que diga, comunidad interna, para entonces producir una comunidad externa. Wow, me encanta cómo lo pusiste y cómo relacionaste lo complejo y lo simplificaste de esa forma. Ahora, hay algo que se llama un iSpot en la célula que literalmente se guía basado en la información de luz que recibe en Mm, su periferia. mm, Y ese iSpot es ciencia, literalmente, es un concepto científico verificado por la ciencia médica alopática que nos deja saber que las células prefieren luz que oscuridad. O mm. sea, eso es un concepto verificado y lo pueden hacer fact check si quieren, pero nuestras células vibran a cierta frecuencia, eso ya lo sabemos. Y esa frecuencia usualmente busca la luz. Y eso en la Mm. quiropráctica es lo que le llamamos el ciclo simple de comunicación periferal con comunicación central. Ahora, este sistema nervioso central y periferal tiene diferentes estados, conscientes e inconscientes. Y ahí es donde te voy a entregar todo el batón y vas a, sabes, ahí puedes profundizar lo que más quieras. Pero es como ese estado inconsciente de función, el cual se encarga el sistema autonómico nervioso. ¿Qué nos Exactamente. puedes como enseñar de eso? No, exactamente como fuiste, ¿verdad? Yendo a que está el central, está el periférico. Entonces el periférico estamos, el verdad, lo que ahora mismo yo me puedo mover gracias a él, ¿verdad? Puedo hacerlo consciente. Pero entonces tenemos esta subdivisión que muchas veces, ¿verdad? Es un poquito complicada de entender, pero aquí es que viene, ¿verdad? Nuestra filosofía de, ¿verdad? De quiropráctica, lo que es la inteligencia innata y cómo se comporta. Y aquí es que vienen, ¿verdad? Aquí es que está haciendo su trabajo completamente. Y es bello que es con más, ¿verdad? Ese sistema nervioso autonómico, que es lo que literalmente nos mantiene, en arroyo habichuela, ¿verdad? En poniéndolo algo sencillo, es el que nos mantiene vivos en el daily basic, ¿entiendes? Él lo que hace es que nos mantiene, adapta a nuestro cuerpo a lo que está pasando en el ambiente. Eso es lo que él está haciendo. Pero para eso, a poderlo hacer eficazmente, usa una subdivisión o subdivisiones que entonces es el sistema simpatético o simpático para sympathetic y entonces parasimpatético. Entonces, ¿qué pasa? Para irlo explicando, ¿verdad? En arroyo habichuela esos dos términos. Cuando el sistema está sin peligro, ¿verdad? Que estoy yo a salvo. Entonces, ahora mismo yo aquí, ¿verdad? No estoy viendo ningún tigre, no estoy viendo a nadie que viene con una pistola ni nada. Estoy aquí tranquilito, todo aquí, estoy en una buena conversación. Aunque, ¿verdad? Al principio, ¿verdad? Crear esta conversación aquí, estar en live, ¿verdad? Te puede subir y puede ser un sympathetic, pero, ¿verdad? Eso lo modula y vamos a ir hablando, ¿verdad? Cómo la corteza modula ese aspecto, pero por ahora vamos de nuevo a lo que es parasimpatético. Viene el sistema, entonces se calma y ahí es que entonces podemos hacer lo que digerir, podemos, ¿verdad? Descansar y ahí podemos sanar, que eso es lo de parasimpatético, ¿verdad? Rest and digest. Y ahí es que es donde sanamos. Y eso, ¿verdad? Lo que se ha comprobado con el ajuste quiropráctico, que damos un impulso a ese sistema parasimpatético. Pero ¿qué pasa? Está el otro sistema, que es el simpático, el simpatético, que es cuando entonces si vemos una amenaza, ¿verdad? Viene a alguien con una pistola o lo que sea, o hoy en día simplemente guiar por ahí, o el blue light, ¿verdad?
todas estas cosas que no sabemos que causan un simpatético, ¿verdad? Ahí es que entonces vamos al escape de huida, vamos al sistema de huida o un escape para protegernos, ¿entiendes? Y aquí es que, ¿verdad? Podemos diferenciar y que, ¿verdad? Talsky, él dice que debemos de estar un 80 en parasimpatético y un 20 en simpático. Y hoy en día la sociedad está reversa completamente. So, normalmente se supone que estemos un 80% sanando y estamos un 20% solamente sanando. Y Ya. ahí viene, ¿verdad?, la importancia de modular ese sistema para crear una armonía y que entonces tu cuerpo pueda sanar de adentro hacia afuera, simplemente adaptándose al medio ambiente. Ahora, cuando hablamos del sistema simpático, nos podemos dar cuenta para las personas que van entrando que este sistema simpático es el sistema de percepción de peligro. Y el doctor Ramírez ahora mismo nos acaba de confirmar que cuando estamos en un estado de alerta o de amenaza eminente, el sistema simpático, ¡pum!, se activa. Switch is on y estás en fight or flight, estás en defensa. Entonces, cuando alguien te corta en tráfico y le dices como que, mira, estás en simpático, cuando hay una cuestión de adrenalina, un deporte, un podcast, algo así, que te pone en la luz pública, simpático y estás el corazón tum 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 y estás short of breath y el cortisol dándole. Y está el estado está el estado parasimpático donde estás chilling, estás reposando, estás digiriendo, de pronto estás a punto de reproducir con tu pareja, estás a punto de excretar literalmente elementos de tu cuerpo. Sabes que es importante y de pronto es un tabú hablar de este tipo de cosas, pero es importante que la gente sepa que el estado parasimpático es literalmente el que determina cómo tu cuerpo funciona en esos estados de excreción. Y hay una epidemia, una pandemia, no sé, la pandemia de verdad es la gente que de verdad no tiene constipación, de pronto las mujeres que no tienen un ciclo menstrual normal, gente que siempre está en estado de depresión, en ese estado parasimpático. En tu experiencia hasta ahora, ¿cómo ves la gente que llega a la clínica si siempre están así high y como que te cuesta bastante o poquito bajarlos al otro estado? No, y en verdad es válido lo que estás diciendo y algo que quería profundizar en simpático, ¿verdad? Es que cuando estamos en ese 80-20 ya literalmente tu sistema crea una neuroplasticidad de estar en ese sistema. So, aunque no te guste el estrés, tú lo buscas por la mañana. Tú buscas el bochinche o lo que están hablando los otros, o tú buscas, ¿verdad?, cómo molestarte por lo que el otro está diciendo, molestarte porque este te cortó en el tráfico o porque aquel te tocó bocina. Mira, ignóralo. Pero no, es que eso, ¿verdad? Ese sistema, estás tan acostumbrado a estar en él que te crees que esa es tu identidad y se siente cómodo, ¿verdad? Se siente en tu zona cómoda estar ahí porque, ¿verdad? Ya es parte de ti. Y entonces, ¿verdad? Salir a los otros se siente ya en el unknown y se siente más incómodo en ti. Y es como que es grande porque a veces cuando tú quieres sacar a la persona de ese, ¿verdad?, ámbito de simpático, es difícil porque ya están adictos, ¿verdad?, al cortisol, están adictos a ese fight or flight response. Y entonces cuando tú los tratas, ¿verdad?, de presentarle una perspectiva, ¿verdad?, un foco, un lente, un vector de ver la vida distinta, automáticamente es como que tú eres loco. ¿Verdad? Pasa, pero ahí es que viene que tú, ¿verdad? No tienes, debemos de saber cuándo mandar esa información ¿verdad?, a ese paciente. A mí no me gusta utilizar el paciente, sino participante. Ajá. Puedo hablar por qué participante, pero a ese participante, ¿verdad?, que venga, porque entonces ya cuando el sistema nervioso está regulado, entonces está más susceptible a literalmente absorber lo que está pasando. Y no podemos hablarnos más con, de verdad, la persona está subluzada y en especial, ¿verdad? O tú que haces lo, ¿verdad? O Cervical en específico, y cómo el 90% de la comunicación, ¿verdad?, sensorial está aquí, ¿verdad? De la propiocepción está en esa parte de upper cervical, y cuando tú estás subluzado en esa parte, ¿verdad?, de upper cervical, no estás recibiendo la información adecuada de dónde tu cabeza está con respecto a tu cuerpo.
Y entonces cuando se machea con el sistema vestibular, con la visión, entonces no están creando, no están hablando el mismo lenguaje. Y es como que los tres, ellos tres son Sí, los que crean, ¿verdad? La historia de lo que estás viviendo, tu claro. realidad. ¿Entiendes? So, aquí viene lo grande, que verdad cuando tú estás sulusado, automáticamente tu sistema lo toma como si fuera una amenaza, ¿verdad? Y activa entonces por un network específico y un pathway bello y hermoso, ¿verdad? Que nos podríamos ir de deep, pero no es necesario. Activa el sistema simpático. Este, y en verdad, ahí me fui, ¿verdad? Por un poquito rabbit hole, pero yo creo que, ¿verdad? Respondí lo que me estabas diciendo. Ah, bueno, no la respondí porque me dijiste, ¿verdad? De cómo responden. Por eso, exacto, te dije, en verdad, Paréntesis, sí, paréntesis un momentico. Cuando estamos coleccionando toda esta data periferalmente de lo sensorial, de la gente que te flipea cuando te cortan en tráfico, de lo que está caliente, de cuando te pones un abrigo, cuando hace frío, cuando te quitas ropa, cuando hace calor, toda esta data sensorial que se transfiere por tu sistema neurológico, llega al cerebro, se transfiere o se convierte, perdón, en un efecto o en una respuesta motora, puede ser disturbed o puede ser de pronto descomunicada, no sé cómo se diría la palabra en realidad, pero puede haber una falta de información allí. ¿Puedes profundizar un poquito más de cómo, si hay una disfunción biomecánica de cualquiera de las vértebras o de esos joints de las vértebras, esto crea esta respuesta simpática en el cuerpo? Creo que ya lo mencionaste, pero para que la gente entienda en conceptos un poquito más simples de entender. sí, en verdad, como podemos ponerlo bien simple, ¿verdad? Para que tú sepas que yo estoy aquí parado, ¿verdad? Nuestro sistema utiliza tres sistemas. Es la propiocepción, que es lo que está en las articulaciones, lo que está en nuestros músculos, lo que está en nuestra piel. También utiliza nuestra visión, ¿verdad? Lo que vemos. Y también utiliza nuestro sistema vestibular, que es nuestro inner ear, nuestro oído interno, que es lo que percibe, ¿verdad? La aceleración, deceleración, y también crear la diferencia, ¿verdad? De dónde nuestra cabeza está con respecto a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo con respecto a nuestra cabeza. Los tres se supone que estén hablando lo mismo. Cuando uno deja de hablar lo mismo, que es lo que pasa con una subluxación, ¿verdad? Que hay una deaferentación que no está comunicándose adecuadamente donde esa vértebra está con respecto al espacio, ¿verdad? Entonces, cuando esos tres tratan de, ¿verdad? Crear una conclusión, ¿verdad? Hay, hay una amenaza porque es como si ahora mismo estamos tú y yo, ¿verdad? Y hay una tercera persona aquí y entonces tú y yo estamos hablando de quiropráctica y de sistema, ¿verdad? De neurológico y todas estas cosas. Y una tercera persona viene hablando de, yo no sé, de una novela o de otra cosa. Y es como que, imagínate que esos tres son el sistema. Es Sí, como que, sí, papi, pero ¿qué te está pasando? No, es que ustedes están hablando de esto y nosotros no, estamos hablando de la quiropráctica sí, sí, y de la neurología. Y sí, sí, entonces sí, es como que así mismo lo va a percibir el cerebro. Es como que, ¿qué le está pasando a este loco? Se nos fue loco, ¿entiendes? sí, Y sí, automáticamente como nosotros nos pondríamos, ¿verdad? De que él está bien, todo esto, pues es lo mismo que va a pasar con el cerebro. ya. ¿Entiendes? Va a decir, wow, uno no está comunicando adecuadamente. ¿Qué le está pasando a él? So, automáticamente son una amenaza para el sistema. So, activa un fight or flight response para entonces protegerte. Ese es el medio hecho, y entonces que estés safe, que estés a salvo. Esa es una palabra clave que quiero que la gente que está aquí ahora mismo escuchando se recuerde. El cuerpo, literalmente, porque te ama, crea Mm, mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa significan, en otras palabras, inflamación. mm, Y esto para nosotros es DOLOR, dolor. Entonces, mm. cuando te cae el dolor, cuando te entra el dolor al cuerpo y cuando percibes ese dolor, en vez de amarlo, y ya creo que nos vamos ahora sí a transicionar en la filosofía de la quiropráctica, en vez de amar tu dolor, en vez de entenderte y aceptarte y escucharte, lo primero que haces es, te odio dolor. Entonces, Mm, ¿qué pasa? Que estás tratando de eliminar algo negativo con algo más negativo. mm, Entonces te das y te das y te hace rubbing o te hace stretching así bien rough
y mi puto dolor y mi dolor y todo, ¿me entiendes? Y creas como esta incomodidad, esta percepción de odio literal interno y a ti mismo que crea más dolor, porque tu cuerpo, en mi opinión, se resiente contigo mismo por no escucharlo. Entonces crea más disfunción, crea más dolor, crea más estado eh, de desafrentación, como lo dijiste ahorita. Exacto. Bello, bello, lo explicaste así, ¿no? Y algo bien brutal, ¿verdad? De un libro que se llama, creo que Understanding Pain. Y es que él explica cómo, ¿verdad? El dolor no se crea, ¿verdad? Ahí local, en donde le duela, ya sea en el cuello. En verdad, el dolor está sucediendo en el cerebro. ¿Entiendes? El dolor es en el cerebro y es un mecanismo de defensa de tu cuerpo, ¿verdad? Dejándote de saber como que, wow, yo no estoy recibiendo suficiente información de esa área ahí, de las cervicales. No la muevas así, porque es que no estoy recibiendo información. ¿Entiendes? Y ahí es como que cuando tú estabilizas esos tres sistemas, ¿verdad? De vestibular, propriocepción con visual, desapareció el dolor. Y es algo como que, wow, ¿entiendes? Como que algo global y vemos ahí el impacto, ¿verdad? Que la quiropráctica está haciendo en el cerebro y cómo cambiando, ¿verdad? Esa neurología completa y como estabas diciendo, la percepción, que la percepción, ¿verdad? Va a crear una interpretación y esa interpretación va a crear entonces tu respuesta y de eso se trata la vida, de ese ciclo. Percibo, interpreto, respondo. Es un ciclo. Y ese es el pin cycle. Percibo, Es cierto, ¿no? sí, de verdad que sí, es tan simple, o sea, es una ciencia y es y libros y hay textos y teorías y hay prácticas como esta y charlas o sea, y hay tanta complejidad, pero hay tanta simpleza en solamente Mm. describirlo así. Percibo, dime los tres otra vez, recuérdame. Percibo a través de Percibo, mis receptores, ¿verdad? Ahora mismo yo te estoy percibiendo a través de mi oído, de mi ¿eh? visión, ¿verdad? Entonces, después interpreto en base a mis experiencias de mi pasado, de mis creencias y todas esas cosas. Eso estoy creando una interpretación. Y entonces, en base a toda, ¿verdad? Esa conglomeración, ¿verdad? Y eso que se añadió es que yo respondo, ¿verdad? Y entonces ahí me comporto, que ahí es el behavior. Wow, increíble. Ahora, transicionemos entonces en cómo la quiropráctica, esta ciencia, arte y filosofía de todas las cosas naturales, que se encarga de analizar los segmentos vertebrales para encontrar así dónde está específicamente esa disfunción biomecánica para ajustarla y que se restablezca esa conexión periferal con la percepción central y la respuesta motora. ¿Cómo entonces esta profesión tan hermosa que Dios nos dio puede entonces ayudar a la persona a que se mejore? Mm. Mm. Aquí en verdad podemos empezar a hablar más, ¿verdad? Más allá, porque ese ciclo, en verdad, eso es el pin cycle, ¿verdad? Y el pin cycle hay que entrar al brain, hay que entrar al cerebro. So, ¿qué está pasando, verdad? Cuando hay una, ¿verdad? Subluxación, un differentiation, que ahora, ¿verdad? En el research, y, ¿verdad? No es como, yo no lo veo como algo inválido, sino lo veo como que ahora la ciencia, ¿verdad? Está llegando a lo que, ¿verdad? D.D. Palmer, B.A. Palmer, ¿verdad? Fundamentaron como subluxación, pero pues ahora la ciencia está llegando y dice un joint position error. No es que me encanta, pero pues lo explica bien. ¿Entiendes? Yo sigo diciendo subluxación. Entonces ellos le llaman este joint position error y lo que está pasando es que eso no sigue comunicándose, ¿verdad? Al cerebro. ¿Qué pasa? Cuando eso deja de comunicarse al cerebro, esa subluxación, ¿verdad? Crea lo que, ¿cómo lo pongo aquí bien sencillo? En este neuronal pathway, ¿verdad? En esta ruta de esta neurona, de esta neurona hacia el cerebro, se van fallando. Y cuando fallan, entonces no estás recibiendo información adecuada, tu lóbulo parietal. Y entonces tu lóbulo parietal siempre que se activa manda un colateral, ¿verdad? A tu lóbulo frontal, que es lo que nos hace humanos ahora mismo, que es lo que automáticamente nos hace tomar mejores decisiones, lo que crea nuestra personalidad, lo que crea muchas cosas. Y ahí es que verdaderamente, ¿verdad? Cómo esa percepción a través de, ¿verdad? Los mecanorreceptores está siendo afectando en cómo interpretamos y entonces en cómo luego respondemos, porque finalmente vamos a responder con nuestro lóbulo frontal. Y hay research, ¿verdad? De cómo hay research, de cómo
hacer la comparación de la terapia física, ¿verdad? De la fisioterapia con la quiropráctica. Ambos luego, ¿verdad? De una terapia aumentan o hacen un cambio en el lóbulo prefrontal, que es, ¿verdad? Lo que nos hace humanos, que es por eso que podemos tomar esta decisión ahora mismo de sentarnos y estar hablando tú y yo, ¿verdad? Eso no lo tiene ningún animal por ahí. Y vemos cómo hay un cambio. Pero entonces en la fisioterapia, el próximo día baja a baseline. Pero en la quiropráctica se mantiene el cambio en el lóbulo prefrontal por 6 días. Wow. So, vemos cómo en verdad estamos creando un cambio, ¿entiendes? En la percepción, interpretación, entonces es respuesta de esa persona por 6 días. Y ahora ahí voy con lo bello que es lo upper cervical, que después de un ajuste te pone a descansar por 15 minutos. Para entonces, porque si automáticamente te fuiste, después de recibir ese ajuste, te fuiste al tráfico, te fuiste a recibir mensajes negativos, eso es lo que estás, ¿entiendes? Rewire into your body. Lo mismo into your brain, ¿entiendes? Eso no es, No es lo eso no más, es positivo, ¿entiendes? no es lo más ideal que podríamos hacer después de un ajuste, Exacto, exacto. para que permanezca, porque creo que esa es la palabra más clave de todo esto, y fue la palabra que el desarrollador de la quiropráctica, BJ Palmer, o BJ Palmer, estableció en sus últimos años de vida, como que la permanencia del ajuste es lo más importante que el ajuste mismo, porque un Mm, ajuste te lo pueden dar, a tu tío te puede dar un ajuste, o sea, mm, hasta un chimpancé te puede dar un ajuste, pero ¿de qué forma te lo va a dar? ¿Me mm, entiendes? ¿De qué mm, forma? ¿De qué tanta especificidad, qué tanta ciencia mm. vas a traer a ese análisis de tu columna vertebral? Ahora, algo que quiero mencionar y como que o que la gente sepa es dónde te pueden encontrar a ti ahora mismo, en qué parte del mundo estás, dame tu social media, no sé si tienes libros, no sé, dame tu información para que la gente que nos está escuchando en cualquiera de estas plataformas pueda buscar de tu ayuda. So, ahora mismo, ¿verdad? Este es mi personal y la que, ¿verdad? Me comunico actualmente. Me encuentro en Puerto Rico. Actualmente estoy en la Clínica Vitalis en San Juan, en Cupey. Eh, en verdad, estoy actualmente viviendo en Arecibo de Puerto Rico también. Y sí, actualmente estoy estudiando para el diplomado de neurología funcional, que es lo que, ¿verdad? Me encuentro enfocado, so estoy un poquito, ¿verdad? No, no calladito, no te diría yo, pero no, ¿verdad? Exponiéndome y haciendo todas las cosas que me gustaría estar haciendo. Claro, So, sí, eso sería lo más, en verdad me pueden bastante reachable a través de Instagram, so me pueden escribir cualquier persona, ¿verdad? Me puede seguir y me puede escribir cualquier preguntita, lo que sea, y estamos, ¿verdad? Dispuestos a, ¿verdad? Seguir compartiendo y seguir creciendo y expandiendo la conciencia humana. exacto. Ok, entonces sigamos. Un resumen bien eh, hermético de lo que hemos hablado hasta ahora. Nuestro cerebro, nuestro sistema neurológico tiene dos partes, un sistema periférico o periferal y un sistema central. El periférico es el que se encarga de coleccionar esta data que sentimos y percibimos, Percibimos. percibimos, ¿sabes? Y esta data viaja por todo el tejido neural hasta el cerebro, ahí se transforma en un impulso motor o una respuesta motora, la cual te conlleva a que tu páncreas funcione, a que tus órganos vitales funcionen, a que tus músculos se muevan, a que tu corazón lata, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hay una disfunción biomecánica, ya sea de aquí arriba o de cualquier parte de tu columna, donde impacta el tejido neural del sistema central, este cambia esa información que entra y que sale, lo cual conlleva a estar en un estado parasimpático o un estado simpático. Dame el arroz de habichuela del estado simpático y parasimpático otra vez para que la gente lo entienda bien. ¿Verdad? En Arroyo Habichuela, ¿verdad? Cuando no hay una amenaza, ahora mismo no estoy en amenaza, el sistema parasimpático se activa para entonces ayudarnos a, ¿verdad? Descansar, a poder digerir comida y entonces poder sanar.
de esa manera, ¿verdad? Porque de esa manera es que puedo gastar energía en poderme, ¿verdad? Transformar y poder sanar. Porque si ahora mismo estoy en estado simpático, que hay una amenaza desde afuera, no es una prioridad ahora mismo, ¿verdad? Sanar, sino es una prioridad ahora mismo sobrevivir y poder escapar. Y algo bello, ¿verdad? De que quería, ¿verdad? Decir ahora mismo con lo que tú estás haciendo de Do Something Hard Today, ¿verdad? Lo Ajá. de es que, ¿verdad? Cuando que hay un paso más allá del simpático y es cuando tú estás mucho en fight or flight y tú no te adaptas a esta circunstancia, entonces activa otro layer más arriba que es el circuito dorso vagal, así es que se conoce. Y entonces